RTBC Noticias, emisión central. Atención, emergencia en Medellín por una explosión, al parecer por una pipeta de gas. ¿Cuántas personas heridas deja este hecho? Manuel Bastidas, adelante. Compañeros y televidentes, los saludo desde la avenida 70 con 42, donde ocurrió este lamentable hecho a eso de las 5 de la tarde, donde una fuerte explosión perturbó la tranquilidad de los vecinos de la zona. Preliminarmente se conoce que dicha explosión se produjo por una acumulación de gases en donde 14 personas habrían salido heridas y 3 de gravedad, quienes fueron llevadas a centros asistenciales. Como pueden observar, la calle quedó totalmente repleta de vidrios. Además, en la detonación 30 casas quedaron afectadas. Aún continúa el equipo de gestión del riesgo y también los bomberos de Medellín realizando lo que es la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos, que sería una papelería. Arriba queda un hotel llamado Casa Simón, el cual habrían tenido estas personas heridas, que estarán siendo revisadas y remitidas a centros asistenciales. Por suerte no hubo personas fallecidas, sin embargo, como les cuento, continúan acá en el lugar tratando de saber qué fue lo que ocurrió con certeza, y continúa todo el sector acordonado y está la policía, militares, el equipo de Dagret y también recogiendo todo lo que es los vidrios de la zona. Seguiremos informando, estaremos atentos de lo que ocurre en esta situación. Como les dije, 5 de la tarde, esta fuerte explosión que realmente fue bastante delicada y que rápidamente el Cuerpo Oficial de Bomberos con gestión de riesgo pudo llegar a tiempo y también salvaguardar las vidas de estas personas. Seguiremos atentos a cualquier información que ocurra sobre este lamentable hecho. Tragedia en el Atlántico. Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que el sumergible perdido cuando avistaba el Titanic implosionó en el fondo del mar. La tragedia dejó 5 víctimas, entre ellos multimillonarios que pagaron más de 1.000 millones de pesos colombianos por ese viaje. El submarino quedó a casi 500 metros del Titanic. Libres los 30 soldados retenidos en el corregimiento Pichindé en Cali. El hecho dejó un muerto y 5 heridos. Los hechos en el Valle ocurrieron en medio de un operativo contra la minería ilegal. A los uniformados les quemaron los equipos de campaña. Crisis humanitaria en Chocó por enfrentamientos entre grupos ilegales. En el corregimiento de San Miguel hay niños afectados porque no hay alimentos. SAR Antidrogas de los Estados Unidos dice que cifras de cultivos ilícitos en Colombia son una amenaza. Informe especial. RTBC Noticias acompañó los operativos de interdicción en alta mar. La Fuerza Naval del Pacífico hace operaciones para evitar que las drogas ilícitas lleguen a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Más noticias de las regiones. Sigue el humo en Barranquilla, producto del incendio en el Parque Isla Salamanca. En San Andrés, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres monitorea la tormenta tropical Brett. Medidas de las autoridades en Bogotá por la final del fútbol este sábado. Y en deportes, con empate a 0 en Medellín, la final entre Nacional y Millonarios sigue abierta. A definir campeón en el Campín. Ya viene oportunidades, atentos expertos en comunidades étnicas, porque hay convocatoria en Bogotá. Páramos, el país de las nieblas. Producción de Señal Colombia es uno de los finalistas del premio Gabo. En Cultura, los detalles. La Guardia Costera de los Estados Unidos confirmó la muerte de los 5 tripulantes del semisumergible Titán en aguas del Atlántico Norte. El operativo de búsqueda, en el que participaron 4 países, concluyó con un hallazgo en el lecho marino. Por ahora se desconocen las causas de la implosión que desencadenó la tragedia. Los primeros indicios de que la búsqueda había terminado en tragedia se conocieron en la mañana, cuando un vehículo operado de manera remota encontró los primeros restos en el lecho marino. El vehículo de exploración submarina y las imágenes que emitía eran monitoreadas desde el buque Horizon Arctic. Fue cuando descubrieron la cola de cono del sumergible Titán. Quedó a unos 487 metros de la proa del Titanic en el fondo del mar.
Los rastros de la tragedia de 1912 a medio kilómetro de la tragedia de 2023. Los 5 expedicionarios que querían ver el transatlántico hundido murieron. Al consultar expertos del Comando Unificado, estos restos son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Luego, el vehículo de exploración encontró escombros adicionales. Eso está frente a la proa del Titanic. Está en un área donde no hay escombros del Titanic. Es un fondo liso. La empresa responsable del sumergible se sumó a la cadena de confirmaciones. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu distintivo de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. Las 2 tragedias, separadas por más de un siglo, ocurrieron frente a las costas de la zona donde se unen Estados Unidos y Canadá, en el norte del continente. Boston es la ciudad más cercana. Las 5 víctimas eran turistas y exploradores habituados a bajar al fondo del mar. Se sumergieron desde el pasado domingo y aunque los cálculos eran 90 horas de oxígeno, está por establecerse si usaron esa reserva, cuánto tiempo pasó entre el viaje y la implosión y cuál es la causa exacta de la tragedia. Volvemos con la noticia con la que iniciamos la emisión. Explosión en el sector de Laureles en Medellín. Manuel Bastidas, de nuevo con usted, adelante. Continuamos entonces en el lugar de la explosión, en la avenida 70 con calle 42, acá en la ciudad de Medellín. Estamos con el subcomandante de Bomberos Medellín, que nos va a dar un balance sobre lo sucedido. Bueno, buenas noches para todos. Les informo que en estos momentos el cuerpo técnico de la policía se encuentra haciendo la investigación pertinente al caso y el cuerpo de bomberos está apoyándolos en esa situación. Estamos a la espera de que nos den el veredicto de información final de lo que realmente sucedió. Hasta el momento sigue siendo materia de investigación. ¿Qué sabemos de los heridos hasta el momento? De los lesionados tenemos confirmado que son 14, 2 rojos graves, 10 entre verde y amarillo, heridas leves, y 2 que no se dejaron atender. En total son 14 lesionados. Fue el subcomandante José Valencia quien nos dio este avance informativo. Estaremos acá en el lugar de los hechos y estaremos informando al tiempo para RTVC. Manuel Bastidas. Luego de varias horas fueron liberados los 30 soldados que habían sido retenidos en el corregimiento de Pichindé, en el Valle del Cauca. En el hecho, una persona murió y 4 más resultaron lesionadas. Daniela Henao nos cuenta los detalles. Buenas noches. Carolina, televidentes, muy buenas noches. Pues ya se conocen las primeras imágenes de estos 30 soldados que fueron liberados en zona rural de Cali, específicamente en Los Farallones. El equipo de RTVC Noticias obtuvo un video donde momentos previos a esta azonada, donde se ve cómo las personas queman el equipo del Ejército Nacional. Recordemos que esto se da en el marco de los controles que se están dando frente a la minería ilegal que está ocurriendo en este sector. Luego de la mesa de diálogos, ellos lograron ser liberados y ya fueron interpuestas las denuncias que ellos arremetieron con el material probatorio de este secuestro. RTVC Noticias logró obtener este video donde se aprecia en la madrugada de este jueves a las personas que presuntamente se encontraban adelantando trabajos de minería ilegal, incendiando los morrales que al parecer pertenecían a uniformados del Ejército Nacional. La zonada de los mineros, los cuales no son de la zona, terminó en la retención de 30 soldados, a quienes intentaron quitarles los fusiles. En el hecho, la presencia de hombres armados derivó en una confrontación que dejó una persona fallecida y 4 más heridas. Hicimos presencia acá en Peñas Blancas, hablar con la comunidad para revisar las situaciones que ocurrieron en la madrugada. Luego de varias horas por la inmediación realizada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, el Ejército Nacional confirmó la evacuación de los 30 soldados que se encontraban retenidos en este sector. Una persona que fue capturada dispuesta a la Fiscalía que va a ser investigada por daño en bien ajeno, en patrimonio público. Uno de los mineros entregó su versión. Por rescatar el compañero que ha sido retenido, entonces empieza en otro forcejeo. En los próximos días se adelantará una mesa de diálogos con las comunidades del sector afectado.
En Chía, Cundinamarca, secuestraron a un comerciante. El Gaula de la policía, a través de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, busca identificar a los secuestradores, que según testigos portaban uniformes de la institución. En las últimas horas, en un centro comercial en Chía, Cundinamarca, este comerciante fue abordado por dos hombres que portaban uniformes de la policía. En estas cámaras se ve cuando la víctima sostuvo un diálogo con ellos y se lo llevan del lugar. Estamos articulando, dinamizando y coordinando todas las actividades investigativas de inteligencia y contrainteligencia para esclarecer este lamentable hecho. Según el Gaula, los hombres aprovecharon que la esposa del comerciante se había dirigido hacia el baño para acercarse. Esta persona había llegado hace una semana de Medellín. El desarrollo de esta investigación nos permitirá esclarecer si estaríamos frente a una supuesta suplantación de autoridad. Desde el puesto de mando unificado, las autoridades trabajan en el análisis de otras cámaras de seguridad para trazar una línea de tiempo y el rumbo que probablemente habrían seguido estos hombres, quienes cubrieron sus rostros con tapabocas, lo que ha hecho difícil su plena identificación. La Superintendencia de Sociedades informó que Viva Air no se pudo salvar y entró en proceso de liquidación. En la presentación del informe de las 1000 empresas más grandes del país, el superintendente de sociedades reveló que las condiciones de la aerolínea no daban para salvarla, pues sus pasivos ascienden a $1 billón. No tenían aviones, ya ellos, por ejemplo, no tenían los permisos, estaban en cesación de pagos, no tienen cómo cubrir esas obligaciones, entonces lo lógico es que más temprano que tarde, para poder responderle a las personas afectadas, entren en un proceso de liquidación. Aseguró que la decisión fue tomada por la compañía. Y ellos entran en proceso de liquidación por lo que ellos han solicitado y han manifestado. Es una decisión de la empresa, no de la superintendencia ni del gobierno nacional. Sobre Ultra Air, indicó que están esperando la información de la compañía para tomar decisiones. Porque no me puedo adelantar a las manifestaciones que nos hacen ellos, es que seguramente habrá noticia de Ultra en los próximos días también. Actualmente 2.560 empresas en el país se encuentran en proceso de reorganización y 986 están en liquidación. El Ejército Nacional ubicó y destruyó 3 laboratorios empleados para el procesamiento de coca. De acuerdo a las investigaciones, pertenecerían al Clan del Golfo en la subregión del Urabá antioqueño. Las 2 primeras estructuras fueron encontradas en la vereda Toribío Alto del municipio de Turbo, mientras que la otra fue localizada en la vereda El Remigio del municipio de Chigorodó. Fueron decomisados 244 galones de insumos líquidos y más de 324 kilogramos de insumos sólidos, así como maquinaria y equipos utilizados para la elaboración de pasta de coca. Con esta operación logramos neutralizar las finanzas de este grupo armado organizado, afectando considerablemente la producción de 300 kilos aproximadamente de pasta base de coca y dejan de percibir 100 millones de pesos mensualmente. El gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno colombiano no desistir en sus esfuerzos de erradicación de los cultivos ilícitos, justo cuando la administración Biden anunció que observa la cooperación binacional en esa materia. Los cultivos de coca son considerados por Estados Unidos una amenaza directa para la población de Estados Unidos. Esa fue la conclusión del zar antidrogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, quien habló de distintas solicitudes en lucha antidroga a la administración Petro. Siempre pedimos al gobierno Petro todo el espectro de cooperación en la materia, es decir, asegurar que haya erradicación, interdicción, desarrollo económico. Todo esto tiene un importante rol y todas son herramientas a tener a disposición. Estados Unidos propone distintos escenarios de participación en la lucha antidrogas. Si los terratenientes pudieran tener titularidad de sus tierras, con documentos, por ejemplo, los agricultores poseerían ese suelo y nos permitiría a los aliados estadounidenses ayudarles en la transición a cultivos más productivos. Entre más empoderemos a los colombianos, es que veremos progresos. El cálculo de la Casa Blanca es que en 2021 234.000 hectáreas de hoja de coca fueron sembradas en Colombia. Naciones Unidas, con más de 1.400 toneladas de cocaína, ubicó a Colombia como el mayor productor mundial.
A propósito de esta noticia, la lucha antinarcóticos y el nuevo enfoque que le ha dado el gobierno es el tema de nuestro informe especial de hoy. Un equipo de RTVC Noticias acompañó uno de estos operativos en el Pacífico colombiano. Se trata del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Naval del Pacífico. Estamos hablando de una flota conformada por el buque ARC 7 de agosto, el helicóptero Bell 412 de la aviación naval, la lancha Defender de guardacostas y más de 70 militares. Bien, pues iniciamos entonces contándoles que el periodista Alexei Castaño llegó hasta Bahía Málaga, costa pacífica del Valle del Cauca. Allí uniformados de la Armada llevaron a cabo un operativo de interdicción marítima. Informe especial. Información de inteligencia que era una embarcación que está transportando en este momento material estupefacientes. En este momento tengo los comandos navales, el helicóptero y tengo la URR. Así es como actúan a diario los hombres de la Armada Nacional, de la Fuerza Naval del Pacífico, para combatir las drogas ilícitas que intentan llegar a Europa, Centroamérica y Estados Unidos vía marítima. A la embarcación le hice 3 llamados de advertencia y no respondió, no quiso parar. Tengo una información de inteligencia. Llegamos a hacer la verificación de una embarcación que no cumple con las características del tránsito marítimo, para lo cual efectuamos un procedimiento que se llama de interdicción marítima. En este procedimiento se va escalonando la fuerza hasta llegar, en este caso, a hacer el asalto marítimo especial, que es la llegada de comandos para efectuar el control de esa embarcación que lleva presuntamente sustancias ilícitas. En promedio nosotros adelantamos operaciones como estas, más o menos unas 2 por semana, dependiendo de cómo esté la dinámica operacional. En muchos de los casos, en un solo día podemos tener hasta 5 eventos de interdicción marítima. Este trabajo de la Armada Nacional ha permitido incautar más de 200 toneladas de marihuana y cocaína en lo que va corrido del año. Hemos logrado, obviamente, dentro de esa orden, que es la política del presidente, la política de bandera es la interdicción de la droga. En el caso de la Armada, la interdicción marítima y fluvial, pues hemos logrado este año pues, la incautación de 159 toneladas de cocaína y 56 de marihuana. Esta tarea es una responsabilidad que une las Fuerzas Armadas de otros países que apoyan en alta mar la interdicción de embarcaciones que salen de Colombia. Finalmente, en un 100% de las alertas, la Armada de Colombia únicamente puede atender más o menos el 30%. Atenderlas significa ir a buscarlas para detener esas lanchas o detener un velero con coca o un semisumergible o de pronto igualmente coca en un contenedor, en un buque que está transportando, por ejemplo, bananos hacia Europa. Este buque de la Armada colombiana, el ARC 7 de agosto, no solo está destinado para hacer interdicciones marítimas contra el narcotráfico, también para búsqueda y rescate y para el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta la gran cantidad de parques naturales que hay en esta zona del Pacífico colombiano. Si bien la Armada trabaja en los océanos Pacífico y Atlántico para realizar las operaciones de esta magnitud, estos soldados de la Infantería de Marina son los ojos de la Armada en tierra para detectar los movimientos de las bandas dedicadas al narcotráfico. Atención a esto, entre enero y mayo de 2022 fueron erradicadas 33.454 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que en el mismo periodo del 2023 se erradicaron 4.511. Ahora revisemos, Carolina y televidentes, las incautaciones de cocaína. En el 2022, entre enero y mayo, se incautaron 311.7 toneladas, mientras que en el mismo periodo, pero de 2023, se incautaron 256.9
6.9 toneladas. Con respecto a incautaciones de marihuana, durante los meses de enero y mayo de 2022 fueron 196.2 toneladas, mientras que en el 2023 fueron 175.3 toneladas. Bien, las bandas criminales tienen una modalidad de transportar droga difícil de detectar. Estamos hablando, Daniela, de los semisumergibles. Algunos son artesanales y las cifras dan cuenta de la magnitud del problema. Ya han sido incautados 46 este año. En este océano abierto y desde este helicóptero, si bien es fácil observar embarcaciones grandes y pequeñas, hay un desafío para la Armada Nacional. Es una modalidad que se ha consolidado, semisumergibles, que son artefactos navales muy parecidos a un submarino de verdad, que tienen adentro un motor, digamos que así como un bus de esos de líneas municipales de ese tamaño, y que se acondiciona para que en la parte delantera de la proa pues lleve la cocaína. ¿Pero dónde y quiénes construyen estos semisumergibles? Estos artefactos son construidos en diques improvisados de la mafia, del narcotráfico en esta región del país, el Pacífico colombiano. Son construidos más que todos en fibra de vidrio, ¿sí? En la selva. Dentro de estos artefactos navales artesanales pueden ir hasta 3 tripulantes que pueden pasar, dependiendo de la ruta, hasta una semana. Estuvimos dentro de estos artefactos, hace mucho calor y lo que nos cuentan es que ellos navegan en alta mar a punta de agua y algunos bocadillos. Por lo menos 33 sumergibles como estos que ustedes están viendo en pantalla fueron incautados por la Armada Nacional el año pasado. En lo que va corrido de este año se han incautado 15 de estos artefactos artesanales que pueden transportar entre 1 y 7 toneladas de cocaína desde Colombia hacia países como Panamá, México y los Estados Unidos. Hay una orden presidencial del señor presidente Petro que nos ordena adelantar misiones enfocadas en 3 especiales factores: el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Por ejemplo, en el narcotráfico este año hemos logrado afectar de forma contundente a los grupos ilegales dedicados a este negocio. Hay un trabajo permanente con las unidades de la Armada en el Pacífico, en el Caribe y también en las áreas ribereñas. Este fin de semana ampliaremos este tema y otras noticias de la semana en especiales RTVC Noticias el domingo a las 9:30 de la noche. El presidente de la República, Gustavo Petro, está presente en la cumbre por el cambio climático en París, Francia. Hoy participó en una mesa sobre el tema y se reunió con el presidente Emmanuel Macron. Vamos con el enviado especial, Juan Carlos Giraldo. Buenas noches. ¿Cómo estuvo la agenda del primer mandatario? Compañeros, muy buenas noches allí en Colombia. Los saludamos desde París, Francia, a los pies de la Torre Eiffel. Hace pocas horas culminó el primer día de esta agenda de la cumbre para el cambio del financiamiento mundial que propuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a la cual asistió como protagonista el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde allí hizo varias recomendaciones y propuestas para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Señaló que la humanidad está al borde de la extinción y que es necesario sustituir de manera inmediata el uso de los combustibles fósiles por uso de energías renovables. No apoyó propuestas como la de imponer impuestos al uso del carbón y también a los generadores masivos de este tipo de combustibles. Los encuentros oficiales de la cumbre empezaron muy temprano bajo una intensa lluvia. Al Palacio de la Bolsa de París llegó el presidente Gustavo Petro. Allí no solo participó del debate sobre el cambio financiero mundial en pro de la protección del medio ambiente, también referenció a Colombia como uno de los países con mayor potencial para la sustitución de los combustibles fósiles. Cambiar la matriz energética en el mundo, sustituyendo combustibles fósiles, no complementando combustibles fósiles, que hasta ahora es lo que los números dan. Sin eso no hay solución.
Con esas propuestas, el mandatario señaló que es momento de pensar en el cambio de la deuda externa por servicios ambientales para proteger el medio ambiente. Cambiando las formas de producir en la agricultura y en la industria, alejando el carbón, el petróleo de los procesos tecnológicos de producción. El presidente no se mostró de acuerdo con la propuesta de poner más impuestos a los mayores generadores y consumidores de combustibles fósiles como el carbón. Pues así es, otro de los puntos importantes en esta visita del presidente Gustavo Petro a Francia fue la reunión oficial que sostuvo con el presidente francés Emmanuel Macron de manera privada. Sin embargo, información oficial revela y confirma que el presidente francés Emmanuel Macron estuvo de acuerdo con las propuestas que presentó el presidente Gustavo Petro sobre este cambio de deuda externa por servicios medioambientales, con lo cual señala el presidente Gustavo Petro que esta visita a Francia en materia de renovación de energías traerá frutos para el país en el corto, mediano y largo plazo. Esta es la información por ahora. Mañana el presidente de la República, Gustavo Petro, continuará con la visita. En el último día de esta cumbre será la clausura. Posteriormente, luego de finalizar la cumbre mundial para el cambio del financiamiento mundial, pues se reunirá con universitarios colombianos y franceses acá muy cerca de París. De esta manera estaremos muy pendientes para llevarles a ustedes toda la información. RTBC Noticias, conectados 24/7. Y continuamos con más información, esta vez en la capital, porque la Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer las medidas de este fin de semana para el Clásico Nacional versus Millonarios. Habrá ley seca en algunos sectores y no se permitirá el ingreso de hinchas visitantes. Katy Sánchez, ¿cuál es el sector de la ley seca y qué otras medidas tendremos? Muy buenas noches, Daniela, y a todos los televidentes. En las últimas horas hubo una reunión y algunas medidas de seguridad, como por ejemplo 1.300 policías estarán disponibles el fin de semana para el clásico de fútbol Millonarios Nacional. Lo que han asegurado las autoridades es que también hay acompañamiento de Defensoría del Pueblo, más de 500 gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno, incluso también algunos gestores que harán parte de la Secretaría de Seguridad. Hablamos con el secretario en esa materia en la capital del país y nos dio a conocer los puntos exactos donde habrá ley seca, que serán los alrededores, y también los horarios. Esto para poder evitar riñas o que terminen en algunos tropeles, por decirlo de esta manera, a las afueras del estadio, y tampoco se van a permitir el ingreso de hinchas que no sean de la capital del país. Se determinó una ley seca que regirá a partir de las 12 del día sábado y que irá hasta las 6 de la mañana del día domingo, en un polígono comprendido entre la calle 45 y la calle 68, entre la Caracas y la carrera 50. Bienvenidos a la información deportiva, qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín, y nosotros seguimos hablando por supuesto de esta final del fútbol profesional colombiano. Ahorita veíamos las noticias y las informaciones en materia de seguridad, ahora vamos a hablar de lo deportivo, de lo que pasó en el partido de ida de esta gran final en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios. Terminaron en ceros, terminó en empate el compromiso, se vio más el deseo de no perder que el deseo de ganar, y eso dejó a los hinchas con una sensación agridulce. Todo se va a definir el próximo sábado en el Estadio El Campín. Para algunos la final quedó debiendo. Esperamos más del partido, un poquito pues como más alegre, sin embargo es una final. Otros salieron con otro semblante. Fue un partido bueno, donde Nacional también por momentos nos quitó el balón, con los jugadores que tienen la mitad de la cancha, y donde nosotros por momentos lo quitamos y lo atacamos también. El no perder fue la consigna y se cumplió para ambos bandos. A veces el juego se pone muy competitivo y toca eso, competir. Y todo quedó para definirse en la capital. Vamos con mucha confianza y sabemos que somos un equipo muy difícil de ser batida. Y al que no le gustó, prepárese, porque el partido que viene será más de lo mismo y ambos buscarán quedarse con el trofeo, aunque sea de la forma más extrema. Nosotros practicamos todos los días penalti. Hay jugadores que tienen mucha confianza en eso y esto no, nosotros no podemos decir no vamos a correr penalti, no. Nosotros creo que yo vi el equipo muy humilde ahorita en el camerino,
con los pies sobre la tierra, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival muy difícil como Nacional. La final tuvo más de tensión y nerviosismo que de fútbol. Hoy por hoy domina el miedo a perder que el deseo por ganar. El que sí para nada tiene miedo a ganar es Super Ángel Miguel Ángel Superman López, y es que él sigue volando en esta Vuelta a Colombia porque ha ganado 6 etapas, está imparable, pero el que tampoco tiene miedo al éxito, nunca lo ha tenido porque está imparable también con todas nuestras transmisiones y el cubrimiento, es el gran Carlos Julio Guzmán, quien está en Pereira. Adelante, ¿y qué vamos a hacer con este Superman, señor? Un abrazo. Muy buenas noches, señoras y señores. Pues la verdad, simplemente admirarlo, es lo que tenemos que hacer y sentirnos orgullosos de contar con un ciclista de esta categoría, de esta madurez y de este rendimiento. Es evidentemente a lo que nos estamos acostumbrando todos, con un ciclista que está evidentemente hecho en el World Tour, 8 años compitiendo en Europa. Aquí está el resultado. Recuerden, el Tour Colombia, durante 3 oportunidades en nuestro país, siempre fue ganado por corredores del World Tour. Colombianos sí, pero del World Tour. Higuita, Bernal y Superman López. Bueno, hoy la carrera nos llevó a un municipio que declaró día cívico, Apía en Risaralda. Créanme, cuando quieran disfrutar del paisaje y la maravilla de muchas zonas de Colombia, no pierdan la oportunidad de visitar Apía. Allí llegamos, una fiesta maravillosa, en lo cívico y en lo deportivo, con la demostración una vez más en los últimos 1000 metros del hombre que vuela, Miguel Ángel López. El cajón número 1 le sigue perteneciendo a Miguel Ángel López, que hoy volvió a ganar con 3:59.53 en Apía. Superó por 29 segundos a Wilson Peña y por 38 a Aldemar Reyes. Wilson Peña sí pelea podio, ahora es segundo en la general. Bueno, estamos en el ciclismo, aquí cualquier cosa puede pasar. No puedo decir que voy a atacar para ganar la general, tampoco sé qué vaya a pasar. Somos ciclistas, teníamos días buenos, días no tan buenos, pero bueno, sigo con la motivación y la ilusión de seguir luchando por la carrera. La clasificación tiene como líder a Miguel Ángel López con 23 horas 4 minutos 51 segundos. Wilson Peña ascendió a 3:24, Daniel Méndez descendió a 3:24. No, todavía queda mucha montaña, la etapa, las 3 etapas que quedan, la verdad todas pueden ser muy decisivas y bueno, esto no se ha acabado, ¿no? Esperar hasta el día de la crono para ver cómo llegamos. Miguel Ángel López confirmó que estará por Colombia en los Juegos Centroamericanos dentro de 10 días. Sí, la idea es que sí, terminar aquí bien esta Vuelta a Colombia y bueno, tomar un pequeño respiro y la idea sí es estar allí. Mañana el ascenso a Manizales para sentenciar aún más la general individual. Mañana igualmente se conocerá la preselección entregada por Carlos Mario Jaramillo a la Federación Colombiana de Ciclismo y esta a su vez a la Unión Ciclista Internacional para conformar el equipo que competirá en el Campeonato Mundial en Glasgow. Obvio, estará Miguel Ángel López. Esto se llama I Don't Mean a Thing y es de Duke Ellington, es una de las canciones de jazz que aparece en Rayuela, el libro de Julio Cortázar, que por estos días está cumpliendo 60 años de haberse publicado. Es uno de los libros más importantes de la historia de la escritura en español porque literalmente la revolucionó. Es la historia de Horacio Oliveira, que es un tipo absolutamente normal, pero que tiene todo a su alrededor descompensado. Entonces vive en busca de algo todo el tiempo, en busca del trabajo, de un sitio donde vivir, del amor, del mismo. La primera mitad de la novela pasa en París, la otra mitad pasa en Argentina. Yo creo que ustedes han escuchado varias veces que leer Rayuela es muy difícil, que uno se enreda, que uno no entiende nada. Pues bueno, hay una guía sencilla que no les garantiza que entienden todo, pero sí que se hacen una buena idea, que es la música. Resulta que Cortázar era melómano, aficionado al jazz, algunos dicen que músico frustrado, pero eso no me consta, y utilizaba el jazz en su escritura, lo usaba de 3 maneras. La primera es como personaje, entonces
En el libro hay un club que se llama el Club de la Serpiente, son varios personajes que se reúnen a escuchar jazz. Cuando eso ocurre, el jazz es un invitado más. Entonces lo que dice la canción se va entremezclando con la narración de los personajes. Muchas veces los personajes piensan a través de las frases de la música o la música pone el tema. Les voy a mostrar un ejemplo con una canción que se llama Mommy's Blues, que es de Jelly Roll Morton, en el que un personaje que se llama Babe, que es una mujer, se está acordando de todas las veces que se ha acostado con alguien por plata. Y entonces en el libro se enlazan las frases de la música con las frases que escribió Cortázar. Vean esto. 219 done took my baby away. La segunda es el jazz como narración de emociones. Muchas veces en vez de decir iba sombrío, triste y meditabundo, lo que hace Cortázar es que ambienta todo con una canción de jazz que describa esas emociones. Entonces hay una escena en la que Horacio, el protagonista, está sentado en la calle con una indigente y están tomando vino de una botella. Y eso está ambientado con una canción que se llama When I'm Drunk, que es la siguiente. Drinking, drawing the crowd. I had to move last night cause you hollered so loud you were drunk. Y la última es el jazz como forma de escritura, es decir, a veces Cortázar copia la estructura con la que se hace jazz para narrar en la novela. Cortázar copia esa misma estrategia, entonces tiene párrafos muy sólidos y luego párrafos en los que su escritura comienza a ser improvisada. Entonces tiene frases aparentemente inconexas, tiene signos de interrogación o signos de puntuación puestos donde no deberían ir, incluso hay unos en los que hay errores de ortografía, aparecen unas H's que no deberían estar ahí. Todo eso con la idea de emular un poco cuando el músico está improvisando en jazz y se le van notas falsas. Todas esas improvisaciones las hizo calcando las que hacía Charlie Parker. Entonces les voy a leer un fragmento en el que está improvisando y para que ustedes le cojan el swing, por debajo vamos a estar escuchando The Bird de Charlie Parker. Babs había dicho cosas así en Cincinnati. Todas las mujeres habían dicho cosas así alguna vez en alguna parte. If you can't give me a million, give me a lousy grant. Cuestión de proporciones. ¿Y por qué el piano de Jelly Roll era tan triste, tan esa lluvia que había despertado a Guy, que estaba haciendo llorar a Maga y Wong, que no venía con el café? La invitación entonces es a leerse Rayuela, si no la han leído, intentando pararle bolas a este asunto de la música, seguro la van a disfrutar, o a releérsela si ya la leyeron, porque estoy segura que van a seguir entendiendo y encontrando cada vez más cosas. En 4.114 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó una disminución de 44 pesos. A $1.71 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 33.000 pesos y llegó a 1.470.000 pesos. Los hogares gastaron 80,7 billones de pesos en mayo, es decir, bajó 2,74%. El gobierno nacional invertirá 2,9 billones de pesos en proyectos de erradicación de violencia y ambientales. Hace 5 días, el sumergible con 5 tripulantes descendió desde un área del Atlántico Norte hacia el naufragio del Titanic a una profundidad de 4.000 metros. A medida que se sumergió, como vemos en pantalla, la luz fue desapareciendo y la temperatura bajó de forma crítica. La presión que resistió el Titán y que habría generado la implosión es de aproximadamente 400 atmósferas, es decir, 400 veces más presión de lo que se experimenta a nivel del mar. La pregunta que ocupa ahora a los expertos es la de ¿cuándo implosionó el Titán? Sus restos fueron encontrados a unos 487 metros de la proa del Titanic en el fondo del mar. Bien, pues veamos entonces el reporte que nos hizo Natalie Salas de La Voz de América desde la ciudad de Washington.
toda la tripulación del sumergible Titán, los 5 exploradores han fallecido. Así lo confirmó la Guardia Costera de Estados Unidos luego de que se encontraran algunos restos de la nave, como por ejemplo el cono de la cola. Este submarino iba tras las huellas del Titanic, pero desde el pasado domingo perdió contacto con las autoridades de control luego de 1 hora y 45 minutos de haber iniciado la expedición. Según el contraalmirante John Mauger, los pasajeros debieron haber muerto después de que la cámara de presión fallara, y añadió que aún es demasiado pronto para saber con exactitud cuándo se produjo la implosión del submarino. Las autoridades de búsqueda dieron el pésame a las familias de las víctimas y agradecieron también el apoyo de los expertos y de la asistencia internacional en el proceso durante los últimos pasados días. La investigación va a continuar, sin embargo, para obtener mayores detalles de este incidente. Durante la rueda de prensa, una de las preguntas que surgieron fue sobre los sonidos submarinos reportados en las últimas horas, pero las autoridades dijeron que aparentemente no tendrían conexión con el sumergible. Por su parte, OceanGate, la compañía encargada de la expedición, lamentó el incidente y dijo que los fallecidos eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo. La compañía además agradeció el apoyo de las organizaciones y la comunidad internacional en la búsqueda del sumergible y los pasajeros que iban en su interior. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Noticias RTBC. Muchas gracias a nuestra colaboradora de La Voz de América. Y desde que el sumergible se perdió cuando efectuaba el viaje turístico al Titanic en el Atlántico, la pregunta era quiénes eran los 5 pasajeros a bordo. Veamos detalles de ellos y del último viaje de sus vidas. Las víctimas de esta nueva tragedia en el Atlántico Norte son 5 pasajeros que pagaron $250,000 cada uno, más de 1.000 millones de pesos colombianos por un tiquete en el que sería el último viaje. A las 6 de la mañana del 18 de junio abordaron el sumergible Titán, que descendió 3.800 metros. 1 hora y 45 minutos después, el Polar Prince, barco nodriza de la canadiense Horizon Maritime, perdió todo contacto con ellos. Un arqueólogo marítimo amante del Titanic, el francés Paul-Henri Nargeolet, un aventurero turista espacial que ostentaba un récord mundial, Hamish Harding, Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, conglomerado de energía, agricultura, petroquímica y telecomunicaciones, y su hijo Suleiman, de una de las familias más ricas de Pakistán, y Stockton Rush, presidente de la compañía que lideró esa expedición al naufragio más famoso del mundo. Es Rush, uno de los protagonistas de los hilos de casualidad trágica de esta historia. The New York Times conecta a través de su esposa Wendy a los magnates Isidore y Aida Strauss, 2 de los 1.500 pasajeros que murieron cuando el Titanic se hundió la madrugada del 15 de abril de 1912. La búsqueda fue contrarreloj y multinacional. Estados Unidos y Canadá a la cabeza recibieron apoyo tecnológico francés y noruego. Sus robots, equipados con cámaras, brazos y luces, buscaron en el lecho marino el sitio donde se confirmó la tragedia. Los habitantes de Barranquilla sufren los estragos de la densa nube de humo provocada por el incendio forestal al otro lado del río Magdalena en el Parque Isla Salamanca. Zaina Gámez, cuéntenos qué dicen los ciudadanos. Daniela, muy buenas noches. Los habitantes aledaños al sector del río aseguran que cada vez que hay quemas en el Parque Isla Salamanca deben resguardarse en sus viviendas para evitar afectaciones en la salud. Cada vez que hay quemas en el Parque Isla Salamanca, los más afectados resultan ser los habitantes de los sectores aledaños al río. Aquí porque ya limpiamos, pero el patio, la terraza, todo lleno de ceniza y de humo. Tú no puedes lavar ropa, tú no puedes hacer nada sin que todo se llene de humo, sin mencionar el hecho que sales afuera y ni se ve porque todo lleno de humo. Nos guardamos porque imagínate con esta calor cómo va a estar uno con tapaboca, y más bien nos metemos allá adentro y esperamos que por lo menos ahora está un poquito calmado, pero ayer y antier eso fue terrible. Propios y visitantes sufren los estragos de la densa nube de humo que afecta a los barranquilleros. Mucho humo por aquí y están quemando aquello, y aquí las personas no llegan muy poco porque el humo y las vainas. Aunque el incendio ya ha sido controlado en un 80%, no deja de preocupar a los habitantes de la ciudad, quienes son los que sufren con las quemas que vienen del otro lado del río.
En San Andrés, el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres monitorea el curso de la tormenta tropical Brett a fin de diseñar estrategias de intervención en caso de ser necesario en el archipiélago. En las últimas horas se llevó a cabo un comité de gestión del riesgo con el fin de monitorear el avance de la tormenta tropical Brett por el mar Caribe colombiano. En el encuentro hicieron presencia diferentes autoridades del departamento, así lo indicó el secretario de Gestión del Riesgo encargado, Willy Gordon Bryan. Estábamos en una reunión con el comité de manejo analizando este fenómeno que ha venido acercándose al Caribe colombiano, que ya tomó nombre, que se llama Brett. Simplemente en estos momentos estamos en un término que llamamos vigilancia. ¿Por qué estamos en vigilancia? Porque todavía está muy lejos de nuestras aguas. Hasta el momento el monitoreo de los fenómenos naturales es la principal estrategia de acción por parte de las autoridades mientras se espera el desarrollo de la tormenta en el mar Caribe colombiano. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Autoridades del Medio San Juan en el Chocó confirmaron que se agrava la crisis humanitaria en el corregimiento de San Miguel, a falta de agua y alimentos para las familias en situación de desplazamiento. Cerca del 40% de las víctimas son menores de 5 años. Este es un informe de Karina Prado de Radio Nacional. Hacinados y padeciendo por desabastecimiento de agua y de alimentos, también de medicamentos, permanecen las más de 900 personas que llegaron hasta el municipio de Medio San Juan en el corregimiento de San Miguel desde Cipí, en condición de desplazamiento, huyendo de las balas de los grupos armados ilegales. La situación más preocupante es de los menores, pues estos al momento cuentan con síntomas de fiebre, entre otras enfermedades. Están en hacinamiento. No cuentan con agua suficiente, incluso acá están en sequía, ya llevan varios días de sequía. Llegaron niños enfermos. Han dicho que la condición de los menores entre los 0 hasta los 5 años es la más compleja, pues muchos de ellos necesitan esa atención nutricional especial para su desarrollo. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Pese a la reciente inauguración del puente militar en la Troncal del Norte, hay preocupación en la provincia de García Rovira por la falta de más estructuras. Joana Niño, buenas noches. Adelante con más información. Carolina, televidentes, muy buenas noches. En total fueron 5 puentes los que fueron arrasados por una creciente súbita. 3 de ellos están ubicados en Málaga. Uno fue el provisional, el puente militar que instalaron ayer el ejército. Todavía quedan restantes 2. El otro municipio que también se vio afectado fue San Andrés, pero allí el gobierno departamental anunció que ya se destinaron 5.000 millones de pesos para realizar los estudios para la estructura final en la laguna de Ortices. 4 puentes vehiculares y uno peatonal quedaron destruidos por una creciente súbita de principios de abril. El 3 de abril se nos fueron el puente de Cusagueta, el puente del Término, que es este, el puente de Aguascalientes, puentes por cierto recién hechos, y pedimos a la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo que nos ayude porque no tenemos capacidad los municipios de reconstruir estos puentes por cuenta propia. Estaban ubicados en Málaga, Concepción y San Andrés. Según el gobernador Mauricio Aguilar, las lluvias ocasionaron daños en diferentes partes del departamento y ahora buscan recursos para poder atenderlos. Hemos tenido que priorizar todo lo que es el corredor de la vía Gonzaga-San Joaquín-Mogote, donde también se han venido afectando estas comunidades, lo que es el corredor entre Bucaramanga-Matanza, que también ha generado también situaciones hacia el municipio de Charta. En San Andrés, en la vereda Laguna de Ortices, también se cayó uno de los puentes. Las autoridades han destinado 5.000 millones de pesos para los estudios del nuevo puente. Se amplía el plazo para la recepción de solicitudes de precalificación por parte de los interesados en presentar ofertas para ejecutar el proyecto de la línea 2 del Metro de Bogotá. El plazo para aplicar con los documentos de precalificación será hasta las 10 de la mañana, hora Colombia, del próximo miércoles 19 de julio en las oficinas de la empresa Metro de Bogotá, que está ubicada en la carrera 9ª, número 7649, piso 4. Según la Secretaría Departamental de Salud del Cesar, 2 muertes y más de 1.000 casos de dengue han sido reportados en lo que va del año en esa región del país. Más información en el siguiente panorama nacional.
En Florencia, Caquetá, organizaciones sociales y familiares de Milena Molano realizaron un plantón hoy en la vereda La Carbona para exigir justicia por el caso de desaparición y presunto asesinato de esta mujer a manos de Marlio Cachaya, quien era su pareja sentimental. En las últimas horas, la policía del departamento reportó que este hombre fue capturado y fue entregado a las autoridades competentes en el caso. La noticia que se registra en norte de Santander es la solicitud que hace el presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, Jorge Borges, quien pide mayor presencia de las instituciones del Estado ante la emergencia que se presentó en zona rural del municipio de Ábrego y que ocasionó el cierre total de la vía Ocaña-Cúcuta. En el Huila, organizaciones femeninas pidieron la renuncia del Contralor Departamental contra quien pesa la denuncia de una funcionaria de la Alcaldía de Neiva ante la Fiscalía por violencia física y psicológica. Las asociaciones también reclamaron acciones contundentes contra la violencia de género al referir las crecientes cifras de maltrato en todo el departamento. Hoy a las 9 de la noche inician las sesiones extras en el Congreso de la República con el fin de avanzar en la aprobación de varios proyectos. Entre tanto, el partido de gobierno Pacto Histórico reveló la agenda legislativa que pondrá a consideración a partir del 20 de julio. Según congresistas del Pacto Histórico, las reformas sociales serán una prioridad a partir del 20 de julio. Volveremos a tramitar la reforma laboral el próximo 20 de julio. Y desde el próximo 20 de julio insistiremos en avanzar en la reforma a la salud y la reforma pensional. También le apuestan volver a presentar la regulación del cannabis de uso adulto con algunas modificaciones. Vamos a ajustar el texto, vamos a presentar, pues digamos, después de 7 debates tenemos una experiencia acumulada, reflexiones acumuladas y por lo tanto se pueden hacer ajustes. El partido de gobierno aseguró que también es de vital importancia la ley de sometimiento y humanización carcelaria. Esperan que el gobierno lo radique con mensaje de urgencia. Ya hay grupos armados ilegales de alto impacto, sobre todo grupos urbanos que necesitan este marco jurídico. Esa tiene que ser una prioridad. Indicaron que buscarán lograr la mayoría de la coalición para sacar adelante las reformas. La nueva coalición debe estar conformada por congresistas de todos los partidos que estén comprometidos con la agenda de cambio. Impulsarán una reforma a la educación superior, una reforma constitucional para afianzar la paz y una reforma a la ley quinta que busque que jueces de la Corte Suprema de Justicia adelante investigaciones en la comisión de acusaciones. La Procuraduría formuló pliego de cargos contra 3 policías de Santa Marta por presuntas irregularidades en el traslado del empresario Enrique Vives, acusado de la muerte de 6 personas en un accidente de tránsito en Santa Marta. Un juez envió a la cárcel a Ronald Rodríguez, ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección, al considerar que en libertad existe el riesgo de fuga. Al parecer había aprovechado su cargo para utilizar los vehículos blindados, incluso el suyo, para transportar drogas por las vías del país. El Consejo de Estado citó a una audiencia pública por la demanda que declaró a los hipopótamos como especie invasora en Colombia. Con el fin de que se escuche a organizaciones expertas para que den cuenta de la relevancia y la importancia de esta declaratoria antes de emitirse un fallo. Se llevó a cabo la audiencia de juicio contra Johnny Leal por la muerte de su hermano Mauricio y de su madre Marleni Hernández. La jueza aceptó la solicitud de la Fiscalía para interrogar al perito Juan Sebastián Morales Cuellar tras la renuncia de la profesional que realizó la necropsia. En Riohacha, Guajira, la policía y otras autoridades entregaron 7.000 litros de agua potable a los habitantes del barrio Juan Carlos de Luque, quienes llevan días sin el servicio. Y seguimos con más información deportiva y esta sí que es una buena noticia porque la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, confirmó nuevamente que Colombia sí tendrá sus Juegos Nacionales del 11 al 23 de noviembre en el eje cafetero. El parte de tranquilidad lo da la misma autoridad de la cartera deportiva. Los Juegos Nacionales van en la región del eje cafetero. Estamos comprometidos, los alcaldes han sido realmente generosos en su asistencia, pero también en el tema económico. Ellos han adicionado presupuestalmente en la infraestructura. Más allá que haya problemas con los escenarios. Hay obras que están en el 74% de avance, como es el caso del complejo acuático de Cameguadua.
en Chinchiná, Caldas, y obras que están en cero. Sin embargo, los burgomaestres de Pereira, Armenia y Manizales se comprometen a llegar a cumplimiento con la adecuación de los escenarios. Hemos conseguido los recursos, estamos pidiendo más recursos, pero el objetivo es cumplirle a Colombia. La región como tal la ha cumplido. Y así como vamos en el desarrollo que hicimos ahora, vamos bien. Los Juegos Nacionales están programados para realizarse entre el 11 y el 23 de noviembre del presente año, en las 3 ciudades principales del eje cafetero. Y este viernes se hará la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, pero ya comenzaron las competencias con boxeo, vóley playa y tenis de mesa. Aquí les presentamos el resumen del día. Ingrid Valencia clasificó a los cuartos de final del boxeo centroamericano y del Caribe tras vencer a la venezolana Tayonis Cedeño por decisión dividida 4-1. Mientras que en la rama masculina Johan Sinisterra también ganó en su combate. En esta oportunidad superó al representante de Barbados Charles Cox por decisión unánime. La selección Colombia de voleibol playa de la rama masculina superó a su similar de República Dominicana por 2-0 y se clasificó a la segunda ronda. Las damas cayeron ante el mismo representativo, pero después de su victoria ante Surinam, alcanzaron clasificar a la misma fase. Estamos contentos con los muchachos, estamos contentos con el resto del colectivo, porque estamos enfrascados en progresar. Y en el tenis de mesa, el equipo colombiano femenino clasificó a cuartos de final del evento centroamericano y del Caribe tras vencer a Trinidad y Tobago. Ana Izaza, Juliana Lozada y Cori Telles le dieron el pase a la tricolor. El clima nos ha dado un poco fuerte, pero nos hemos ido adaptando. Este viernes será la inauguración oficial y seguirán las competencias de los deportes ya mencionados y comenzará el levantamiento de pesas. Y llegamos a oportunidades. Atentos expertos en comunidades étnicas del país, porque la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá tiene una convocatoria abierta para ustedes. Acá les contamos de qué se trata. En oportunidades para expertos en comunidades étnicas, vaya a la página www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Vaya a la pestaña Noticias, deslice hasta abajo y de clic en la opción Banco de Expertos, busca conocedores en comunidades étnicas. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que busca personas con conocimiento en arte, cultura y diversas áreas de comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, gitanos y pueblos indígenas. Atentos, porque no es necesario acreditar un título profesional. La misión del cargo es tener la capacidad e interés de evaluar propuestas y acompañar su formulación y ejecución. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 31 de diciembre de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Hoy hay malas noticias para los amantes del vallenato. Falleció Rafael Ricardo Barrios, estaba en la clínica de Cartagena por una isquemia cerebral y falleció anoche. Así que bueno, están de duelo todos los que lo tuvieron como banda sonora de su infancia. Por suerte siempre nos queda la música, así que recordémoslo. El tiempo enseña que las penas nos ayudan a superar las peores crisis en la vida. Nos fortalece el alma sin lugar a dudas. Y seguimos celebrando aquí en RTVC porque el documental Páramos, el País de las Nieblas, del que ya habíamos hablado un par de veces, yo incluso les había contado un poco de qué iba, estaba primero nominado a los premios Gabo de la FNPI y ahora está entre los finalistas, son solo 15 finalistas. Así que estamos muy contentos y por supuesto seguimos aquí haciendo fuerza para que ese premio Gabo venga para la casa de RTVC. Mientras tanto, Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, les va a contar de qué se trata todo esto. La técnica de la minería con todos los... Páramos, el País de las Nieblas, es una película documental coproducida por Señal Colombia que revela la riqueza y belleza natural de los páramos. Producción que contrasta y que muestra sin tapujos la realidad que enfrentan los ecosistemas y los riesgos que corren frente a prácticas como la minería ilegal.
Eso sí es mentiras que saquen ese cuento. A través de las voces de diferentes actores que participan en las dinámicas sociales de los páramos, el documental lleva a la reflexión respecto a la relación de las actividades humanas, la cultura, el medio ambiente y el agua como elemento vital de la vida. Forma, fondo y enfoque. Por donde se le mire, el documental hace un aporte narrativo y periodístico que lo tiene hoy entre los 3 finalistas del Premio Gabo 2023. Nos llena de orgullo estar al lado de periodistas de gran trayectoria y pensamos que este es un gran reconocimiento a la investigación y una muestra de la calidad de las producciones de la televisión pública colombiana. Orgullo para el sistema de medios públicos, una apuesta por los contenidos de calidad y con un mensaje claro: cuidar el medio ambiente. Es un tema que hace parte de la agenda mundial, es un tema que está a la orden del día y que no podemos aplazar. Es una responsabilidad de todos y particularmente de las empresas, y desde los medios públicos estamos absolutamente convencidos que tenemos que tener ese tema en la agenda permanentemente. Los premios Gabo se entregan el próximo 30 de junio en el Teatro Colón de Bogotá, donde Colombia compite con 2 contenidos. Estaremos atentos entonces al resultado de los premios Gabo. Se veía fantástico ese documental. Total. Otra vez, felicitaciones a Señal Colombia. ¡Qué orgullo! Y con esto llegamos al final de esta emisión. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Estamos como @RTVC Noticias. ¡Feliz noche! RTVC Noticias, emisión central.